Mi cuerpo es demasiado grande. No sirvo para tener hijos, dijo la mujer, pero él le demostró lo contrario. Antes de comenzar con la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. Verano de 1881. Territorio de Dakota. Pine Creek se extendía en medio de una vasta planicie, donde el viento podía recorrer kilómetros sin tropezar con nada que lo frenara. Aquella tarde el aire estaba tan seco que agrietaba los labios. El calor caía desde un cielo blanco, y la calle de tierra que atravesaba el pueblo mostraba surcos profundos de ruedas y huellas de cascos endurecidas por el sol. Clara Boone avanzaba con la cabeza gacha frente al salón. El ala de su sombrero le cubría los ojos, pero no disimulaba su estatura. Medía 2,20 metros y sobrepasaba a casi cualquier hombre que hubiera conocido. Su vestido azul claro había sido remendado tantas veces que no había dos piezas del mismo tono. El escote cedido y roto con los años mostraba más de lo que ella deseaba, pero no tenía otro traje para cambiarse. Sus botas le quedaban pequeñas, medio número, la piel endurecida y gastada en las puntas. Cada paso era un recordatorio constante de los días vagando sin un hogar fijo. No le gustaba estar en el pueblo, pero necesitaba harina y un poco de café. Llevaba en la mano las monedas justas para ambas cosas apretadas con fuerza. Sin levantar la vista, ya sentía el peso de las miradas. La habían visto antes de reojo en sus quehaceres, o cruzando el lugar rumbo a otro destino. Pero esta vez estaba lo bastante cerca como para no poder evitarla. Su familia la había echado hacía 2 meses. Su padre se lo había dicho de frente. Ningún hombre te va a querer. Comes demasiado. Ocupas demasiado espacio. Ella había recogido sus cosas sin responder y se fue antes del amanecer. Desde entonces dormía en cobertizos y graneros vacíos trabajando por comida cuando podía. El viejo granero de los Miller en las afueras de Pine Creek le servía de refugio desde hacía una semana. No tenía pared en uno de sus lados. Solo había heno apilado para cortar un poco el viento. Llegó al porche de la tienda y buscó sus monedas con los dedos entumidos de tanto apretarlas. La plata se le escapó sin que lo notara, rebotando en las tablas y cayendo al polvo. Se agachó de inmediato para recogerlas antes de que rodaran, pero el viento de la pradera las hizo girar. Desde el otro lado de la calle se escuchó una risa breve y seca. No necesitó mirar para saber. Daniel Reed acababa de salir de la tienda de forrajes con un saco de avena de unos 25 kilos sobre un hombro. Tenía 33 años. Medía 1,95 metros con el cuerpo de quien pasa sus días cargando, levantando y guiando carretas por largas rutas. Su cabello castaño oscuro caía un poco largo y su mandíbula estaba sombreada por la barba incipiente. Sus ojos de un gris azulado y fijos revisaban la calle con la costumbre de quien ha pasado años atento a cualquier problema en el camino. Daniel se ganaba la vida transportando mercancías entre pueblos y estaciones de tren. No era una vida que anclara a un hombre en un solo lugar, pero últimamente ese ir y venir se sentía más como huir. Su hermano mayor, el que lo había criado tras la muerte de sus padres, había sido asesinado en un asalto a una carreta hacía 2 años, y desde entonces, Daniel buscaba algo firme a lo que aferrarse. Sin comentarlo con nadie, pensaba en un hogar, una familia, una vida que no desapareciera cada vez que el carro se ponía en marcha. Vio las monedas rodando por el suelo y se acercó sin prisa. Dejó el saco de avena apoyado contra la pared de la tienda, se agachó y presionó cada moneda contra la tierra antes de que el viento se las llevara más lejos. Luego se irguió y se las tendió. Con este viento es difícil mantener el cambio en la mano, dijo con voz baja y pareja. Clara lo miró entonces. Esperaba la misma expresión que había visto en tantos hombres. Curiosidad mezclada con burla o algo peor. Pero su mirada no bajó de su rostro. Se mantuvo fija, tranquila. Supongo que no estaba prestando suficiente atención, respondió ella más bajo de lo que pretendía. Daniel inclinó el sombrero una vez, miró hacia la calle y volvió a ella. ¿Vas a algún sitio? Después de que es de aquí podía haber dicho que no. Podía haber asegurado que estaba bien, pero algo en su tono la llevó a contestar con sinceridad. Al granero de los Miller.
No hizo mueca ni gesto alguno. Ese sitio no detendrá la lluvia. Pausó como midiendo si añadir algo. Tengo una habitación más allá de los álamos, cama limpia, cerrojo por dentro, cena la mayoría de las noches. La primera reacción de Clara fue pensar que bromeaba. Los hombres no ofrecían nada sin esperar algo a cambio, pero no había sonrisa torcida, ni mirada recorriendo su cuerpo, ni paso insinuante, solo la propuesta directa. Recordó otra noche sobre las duras tablas del granero, el viento colándose por la pared abierta, el dolor en los pies y el nudo en el estómago. Pensó en cuántas veces le habían dicho que no encajaba en ninguna parte. «Está bien», dijo al fin. Daniel levantó el saco de avena y se apartó para que ella caminara a su lado. Emprendieron juntos la calle hacia el camino de salida. Las miradas de la gente los siguieron, pero ninguno volvió la vista. Dejaron atrás el borde del pueblo y los surcos de la calle principal, dieron paso a un sendero estrecho de carreta flanqueado por hierba seca y álamos dispersos. El sol ya estaba lo bastante bajo como para proyectar sombras largas, pero el aire todavía retenía el calor de la tarde. Daniel mantenía un paso constante, el saco acomodándose en su hombro al andar. Clara lo igualaba, aunque las piernas le ardían por tantos días de caminatas diarias. No habló durante el primer tramo del camino y ella tampoco. Solo escuchaba el leve crujido del cuero de sus tirantes y el chasquido de las botas sobre la tierra apisonada. No era un silencio incómodo, pero Clara no dejaba de preguntarse por qué le había hecho aquella oferta. Un hombre con casa propia podía haberla ignorado y seguir con su día. La vivienda de Daniel apareció tras una curva, una casita cuadrada de techo bajo y porche sencillo. Las tablas gastadas y grises por años de viento en la llanura. A un lado, un montón de leña partida estaba apilado con cuidado, y junto a él un pequeño cobertizo de techo inclinado. No se veían otras construcciones ni vecinos lo bastante cerca como para oír una voz alzada. Clara tomó nota de ello. «¿Llevas mucho aquí?», preguntó con cautela. «Casi 4 años», respondió él subiendo al porche. «No era gran cosa cuando la compré. La fui arreglando entre viajes». Abrió la puerta y se la sostuvo. Un hombre necesita un lugar al que volver. Dentro el aire era más fresco. Olía a jabón de pino y a café fuerte. Una mesa de madera sencilla estaba junto a la ventana, y en la esquina una estufa de hierro con una tetera encima. El suelo estaba limpio y sin desorden, con esa organización propia de quien vive solo. Daniel dejó el saco de avena y caminó hacia un pasillo corto. «Las habitaciones están por aquí atrás». Ella lo siguió hasta un rincón estrecho, en la parte posterior de la casa. Bajo una ventana había una cama pequeña con una colcha doblada a los pies. Contra la pared un lavabo con su jarra y palangana. En el interior de la puerta un cerrojo limpio, bien aceitado, fácil de deslizar. «Puedes cerrarlo desde dentro», dijo él tocándolo con un dedo. «Nadie viene por aquí. El lugar habitado más cercano está a 1 milla». Clara entró del todo, rozando con la mano la madera lisa del marco. No tenía una puerta que pudiera cerrar desde que salió de casa. Por un instante no confió en su voz, así que solo asintió. Daniel se quedó en el pasillo sin invadir su espacio. «Estoy fuera la mayoría de las mañanas con las caravanas de carga. Regreso antes del anochecer, salvo que algo me retrase. En la despensa hay frijoles, harina y café. Los barriles de agua están atrás, verás la bomba». Ella lo miró tratando de descifrarlo. «¿Seguro de esto? No me conoces». «Sé lo suficiente», contestó él sin rodeos. «Necesitabas un lugar. Yo tenía uno». El pecho de Clara se apretó. No estaba acostumbrada a que alguien hablara así sin calcular qué podía obtener a cambio. Pensó en las últimas palabras de su padre en el granero, las noches frías y las monedas rodando en el polvo. Cuando quiso responder, él ya se había ido hacia la cocina. «¿Ya comiste?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «Hay estofado en la estufa. Sobra para 2». Esa noche cenaron a la luz de una lámpara que dibujaba un círculo suave entre ambos. Daniel no la forzó a hablar. Cuando lo hizo, le contó algo de su familia, lo justo para que entendiera por qué estaba allí. Él la escuchó sin interrumpir, con una mirada fija que al principio la inquietó, pero luego la tranquilizó. Tras fregar y dejar secar los trastes, él volvió a mostrarle cómo funcionaba el cerrojo.
Ella lo deslizó una vez para sentir su peso y luego lo abrió. Él asintió y se apartó dejándole cerrar la puerta. Sola en la pequeña habitación se sentó en la cama. Las manos sobre las rodillas, sintió que por primera vez en semanas la tensión de su espalda cedía. No sabía cuánto se quedaría o si la oferta estaba libre de condiciones, pero esa noche tenía paredes, puerta y cerrojo. Era suficiente. A la mañana siguiente, Clara despertó con el sonido de unas botas cruzando el porche y el chirrido de la puerta principal. Permaneció quieta oyendo el roce del metal mientras Daniel encendía la estufa. El aroma del café le llegó desde la puerta entreabierta de su cuarto. No estaba acostumbrada a despertar en un sitio del que no tuviera que irse de inmediato. Durante semanas, cada mañana implicaba decidir hacia dónde caminar antes de que alguien le dijera que se marchara. Cuando entró a la cocina, Daniel servía café en 2 jarros de lata. La miró una vez sin sorpresa, solo reconociéndola. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió ella con voz baja de sueño. Él señaló la mesa. «Siéntate, el pan está fresco». Comieron en silencio del que no hace falta llenar. Ella lo observaba entre sorbos, notando lo medido de sus gestos sin prisa, pero precisos. Él le dijo que llevaría forraje y postes para un rancho al sur y que volvería al caer la tarde. «Si necesitas algo en la tienda, tienes crédito a mi nombre. Solo dile que estás viviendo aquí». Clara dudó. «¿Me confías eso?», él le sostuvo la mirada. «Si no lo hiciera, no estarías aquí». Cuando se fue, la casa quedó demasiado quieta. Ella pasó la mañana limpiando la mesa, barriendo el piso y revisando la despensa. Había frijoles, harina y cecina suficiente para alimentarse, pero decidió preparar algo bueno para la cena. Hacía demasiado tiempo que no cocinaba en una cocina de verdad. Más tarde recorrió el corto sendero que llevaba al pueblo. Las miradas se giraron en cuanto pisó la calle principal. 2 mujeres, frente a la tienda de modista, interrumpieron su charla para verla pasar. Un par de chamacos, cerca del abrevadero, la miraron sin disimulo. Uno le susurró algo al otro, y ambos soltaron una risa. Clara mantuvo la cabeza erguida y entró a la tienda general. El dueño, un hombre de unos 50 años, y rostro curtido, la saludó con cortesía, aunque no evitó lanzarle una mirada rápida a su altura, antes de bajar la vista para pesar el azúcar que le pidió. Cuando mencionó el nombre de Daniel para el crédito, él asintió y lo anotó en el libro. «Es buen hombre», dijo al entregarle el paquete. «Se mantiene en lo suyo». De regreso en la casa, Clara colocó el azúcar en la repisa y puso frijoles a remojar para la cena. Encontró una olla de hierro pequeña y la puso sobre la estufa, dejando que el agua se calentara mientras cortaba lo poco de carne que quedaba en la despensa. Le resultaba extraño preparar una comida para alguien que no se la había exigido, sino que solo le había ofrecido un techo a cambio. Cuando el sol empezó a esconderse tras los álamos, oyó el crujir de ruedas y el golpeteo de cascos en el camino. Daniel entró con polvo en el cabello y la camisa oscurecida por el sudor. Dejó un costal de papas y le entregó un pequeño envoltorio de papel. Dentro había un trozo de carne de cerdo salada. «Pensé que te podría servir», dijo. Ella lo añadió a la olla sin decir nada. Al sentarse a comer, él tomó la primera cucharada y luego la miró. «Está bueno». Ella apenas esbozó una sonrisa. «Hace tiempo que no tengo una cocina para trabajar». Terminaron la comida en una calma constante. Notó que él no se apresuraba, que esperaba a que ella terminara antes de apartarse de la mesa. Después de lavar los trastes, le preguntó si había ido al pueblo. Al verla asentir, examinó su rostro un instante. «¿Alguien te molestó?», nada que no pudiera ignorar, respondió. Él se recostó en la silla entornando un poco los ojos. «Si alguien lo hace, me lo dices». Algo en su tono le hizo creer que hablaba en serio. Esa noche en su cuarto corrió el cerrojo y se sentó en la cama. El sonido de sus botas en la otra habitación era firme y pausado. Por primera vez en meses, no sintió que tuviera que estar lista para irse antes del amanecer. No sabía cuánto duraría, pero por ahora había decidido quedarse. El sábado siguiente, Daniel enganchó el carro temprano y le dijo a Clara que iría al pueblo por provisiones. Ella dudó antes de preguntarle si quería compañía. Su respuesta fue breve.
Si quieres venir sin rastro de desgana. Llevaba toda la semana limitándose a la casa y al camino hacia la bomba de agua. Y una parte de ella quería saber si caminar junto a él cambiaría la forma en que la miraban los demás. La mañana estaba lo bastante fresca como para ponerse el rebozo. El vestido azul claro debajo aún tiraba un poco de los hombros y el pecho pese a las reparaciones recientes. Sabía que el escote quedaba más bajo de lo que las mujeres de Pine Creek aprobaban, pero la tela escaseaba, y no pensaba pedirle otro vestido antes de ganarse el lugar. Subió al carro y se sentó junto a él con las manos cruzadas en el regazo. Llegaron a la calle principal a media mañana. Las puertas del salón se abrieron al pasar dejando escapar ruido y olor fuerte a whisky. Dos hombres en el porche se recostaron en sus sillas siguiéndola con la mirada. Uno murmuró algo, y el otro soltó una carcajada. La mandíbula de Daniel se tensó, pero no giró la cabeza. Mantuvo el rumbo hacia la tienda y detuvo el carro. Dentro el dueño lo saludó y preguntó por el trabajo de Daniel. Clara notó que su tono cambiaba más respetuoso, pero curioso al mirarla. Daniel pidió harina café y clavos, luego se apartó para que ella eligiera una tela del estante. Escogió una trama más fuerte suficiente para reforzar el corpiño y evitar que se le bajara de los hombros. Al salir Daniel cargó los paquetes más pesados. Luego fueron a la zapatería. Las botas de Clara le rozaban los talones hasta hacerle ampollas, y Daniel tan directo como siempre dijo, «Hoy arreglamos eso». Al zapatero. Un hombre delgado y de mirada aguda le midió los pies sin decir nada, desapareció, y volvió con unas botas resistentes de hombre. «Lo único que se acerca a tu talla», comentó. Ella se las probó y sintió el espacio raro, pero agradable. Daniel pagó sin titubear. Al pasar de nuevo por el salón, los dos hombres seguían allí. Uno gritó, «Con una mujer tan grande, vas a tener que construir una casa más grande». El tono llevaba el mismo veneno burlón que ella había escuchado toda su vida. Daniel detuvo el carro lo justo para mirarlos de frente. «Cierren la boca cuando hablen de ella», dijo con calma. No hubo gritos ni amenazas, solo el peso suficiente en su voz para acabar con la insolencia. La sonrisa del hombre se borró y no hablaron más. De regreso en la casa, Clara ayudó a descargar las compras. Puso las botas nuevas junto a la puerta y acarició el cuero. «No tenías por qué». «Claro que sí», contestó Daniel. «Las ampollas frenan a cualquiera». Pasaron el resto de la tarde cada uno en lo suyo. Daniel reparando una tabla suelta del porche y Clara reforzando el corpiño de su vestido con la tela nueva. Cuando se lo probó más tarde, el escote quedaba un poco más alto y la prenda ajustaba mejor. Lo sorprendió mirándola una vez no con asombro, sino con una aprobación callada. Esa noche compartieron la cena sin muchas palabras. Aún así algo había cambiado. La distancia entre ambos se sentía más firme, más segura. Clara notó que ya no tenía ese impulso antiguo de calcular cuántas leguas tendría que caminar si se marchaba. Por primera vez desde que llegó a Pine Creek, pensó en quedarse más tiempo que solo hasta que cambiara el clima. 2 días después de su salida al pueblo, el tiempo cambió. Una lluvia fuerte llegó desde el oeste, no en chubascos, sino para instalarse sobre la tierra como si pensara quedarse. Para media mañana, el patio estaba blando bajo los pies, y el camino hacia la vereda principal no era más que un barrial espeso. Daniel había revisado el techo antes de que llegara la tormenta, pero ahora permanecía adentro con las botas junto a la puerta y el cabello húmedo de ir por leña. Clara pasó la mañana desgranando frijoles y atendiendo el fuego. El golpeteo constante del agua en el techo sonaba como un tambor grave que hacía sentir la casa más silenciosa de lo habitual. Se sorprendió mirándolo de reojo con más frecuencia, notando cómo se movía de forma deliberada sin prisas, como un hombre que no desperdicia un gesto. Él estaba sentado a la mesa tallando un trozo de pino que iba tomando forma de cuchara. Sus manos eran grandes pero precisas, cada corte limpio. Se dio cuenta de que aún sabía poco de él. Más allá de lo que había mencionado 4 años en esa casa, trabajo con las caravanas de carga, un hermano mayor que ya no vivía. La mayoría de los hombres que había conocido le contaban su vida entera en 1 hora, y casi siempre a voz en cuello, para que todos escucharan.
Daniel parecía pensar que cuanto menos se dijera mejor. «¿Qué te hizo detenerte aquí?», preguntó de pronto sin dejar de mirar los frijoles. Él no levantó la vista de la cuchara. «La casa salió a la venta, pensé que podría arreglarla entre viajes». «¿Ya no te queda familia?» Dejó el cuchillo y se recostó un poco sin acercarse más. «Mi hermano me crió después de que murieron nuestros padres. Él también se fue». No cambió el tono, pero ella notó un leve movimiento en su mandíbula, antes de que retomara el trabajo. Pensó en contarle más de lo suyo, pero las palabras se le atascaban. Le había dicho que su familia la echó, pero no cómo ocurrió la forma repentina, en que su padre la obligó a salir antes de amanecer, y cómo su madre se quedó en la puerta sin pronunciar una sola palabra. Ese recuerdo todavía le dolía. El silencio se alargó, pero no era incómodo. Solo se escuchaba la lluvia contra la ventana y el suave raspado del cuchillo en la madera. Al cabo de un momento, Daniel volvió a hablar. «Te mueves como si esperaras que alguien golpeara la puerta para decirte que te vayas». Ella parpadeó sorprendida de lo cerca que estaba de aquello que intentaba no pensar. «Es porque ya me ha pasado», respondió en voz baja. «No aquí», dijo él mirándola a los ojos ahora. «Aquí tienes un cuarto, comida y trabajo si lo quieres. Eso no va a cambiar mañana ni pasado». Sintió un nudo en el pecho, pero no de miedo. Mantuvo la vista en la mesa sin saber cómo responder, sin mostrar demasiado. Esa tarde la lluvia aflojó, aunque no paró. Comieron los frijoles con pan de maíz y un poco de cerdo salado. Notó que él esperaba a que ella probara primero antes de empezar. Tras fregar, encendió una lámpara en la mesa mientras él daba los últimos cortes a la cuchara. Cuando se la entregó, ella la giró entre las manos. Estaba suave, equilibrada. «Para la cocina», dijo sin más. Era un gesto pequeño, pero entendió que también era una señal. Él la veía allí, lo suficiente como para que la usara. La colocó en la jarra con los demás utensilios y lo miró. Su expresión no cambió, pero sus ojos permanecieron un instante más en ella, antes de levantarse de la silla. Esa noche, al ir a su cuarto, corrió el cerrojo por costumbre, aunque ya no sentía la misma urgencia. El sonido de sus botas en la habitación contigua le resultaba constante y familiar, y por primera vez pensó que quizá no estaba solo de paso. La lluvia terminó 2 días después, dejando la tierra blanda y el aire cargado con olor a tierra mojada. Daniel pasó la mañana reparando un tramo de cerca que la tormenta había aflojado. Clara trabajó adentro restregando las tablas del piso y dejando la cocina en orden. Notó que últimamente no sentía que hacía las tareas para otro, sino para mantener un lugar que sentía cada vez más suyo. Cuando el sol comenzó a bajar, la luz dentro de la casa era cálida y firme gracias a las lámparas. Daniel entró desde afuera con el cuello de la camisa húmedo por el sudor y un ligero aroma a cedro en las manos por los postes. Se lavó en la palangana mientras ella servía estofado en 2 platos. Comieron como de costumbre, pero algo en el ambiente había cambiado. Pausas más largas entre las palabras y su mirada que se quedaba un segundo más cuando ella alzaba la vista. Recordó cuando él le dijo que no la echaría de ese lugar, y ese pensamiento seguía allí callado, pero presente. Después de dejar los platos a secar, lo vio detenerse junto a la mesa, como dudando entre irse a su cuarto o quedarse. Se quedó. «Ya llevas casi 2 semanas aquí», dijo. Ella asintió. «Se siente más, no en mal sentido». No respondió con voz segura. «No en mal sentido». El silencio que siguió no fue incómodo. Él dio un paso hacia ella lo suficiente para que pudiera ver las finas arrugas en las comisuras de sus ojos. «Has mantenido tu guardia muy alta», dijo. «Entiendo por qué, pero quiero que sepas que no estoy esperando a que te vayas». El pulso de Clara se aceleró. A lo largo de los años había escuchado muchas cosas de labios de hombres promesas que casi siempre se rompían bajo el peso de sus verdaderas intenciones, pero en su voz no había nada que sonara ensayado. ¿Por qué?, preguntó sin poder evitar que la palabra saliera. «Porque me gusta que estés aquí, porque haces que este lugar sea mejor». Ella contuvo el aliento. Permaneció inmóvil cuando él alzó la mano despacio y sin presión para tocarle el rostro. La palma callosa estaba tibia contra su mejilla. No se apartó. Permanecieron así un largo momento hasta que él inclinó un poco la cabeza. Ella lo recibió a medio camino.
Sus labios se rozaron en un beso lento y firme que se sintió más como un acuerdo que como una pregunta. La otra mano de él descansó en su cintura dándole seguridad. Y ella se inclinó un poco más, sintiendo el peso de su presencia por encima de cualquier otra cosa. Cuando al fin se separaron, ninguno dijo palabra. Él no intentó ir más allá, solo sostuvo su mirada un instante más antes de dirigirse a la estufa para atizar el fuego. Ella se quedó de pie junto a la mesa con las manos apoyadas en el borde, aún sintiendo el calor de su caricia en la piel. En su cuarto echó el cerrojo como siempre, pero sabía que podría haberlo dejado abierto sin temor. Por primera vez en años, se acostó sin la sensación de tener que dormir con las botas cerca. Los días posteriores a ese primer beso transcurrieron con un ritmo más sereno, aunque ya no era la misma calma de antes. Ahora había un peso, una conciencia constante que flotaba entre ellos. Él se quedaba un poco más a la mesa después de cenar. O ella notaba que se acercaba más cuando trabajaban lado a lado. Ninguno lo mencionaba, pero el cambio se sentía igual. 3 semanas después, Clara estaba sentada en la orilla de su cama, una mañana mirando el pequeño calendario que había marcado con trazos de lápiz. Llevaba la cuenta de sus ciclos desde que tenía edad para entender lo que significaban. Contó 2 veces. Luego una tercera sintiendo un nudo en el estómago cuando la cuenta daba lo mismo. Estaba retrasada. Su primera reacción fue la incredulidad. Toda su vida le habían dicho que su tamaño la hacía menos mujer, que ningún hombre la querría, y si alguno lo hacía, su cuerpo jamás le daría hijos. Se lo habían repetido tantas veces que había acabado por creerlo. Y sin embargo allí estaba mirando esos números con un calor nervioso subiéndole por el pecho. Pasó casi todo el día guardando esa sospecha para sí, sin saber si debía contárselo a Daniel antes de estar segura. El temor no era que él se enojara. Nunca le había visto perder la calma con ella, sino lo que significaría si estaba equivocada. Esa tarde Daniel volvió de transportar carga con polvo en las mangas y el olor tenue de sudor y caballo pegado a él. Notó su silencio incluso antes de sentarse a cenar. ¿Tienes algo en la cabeza?, preguntó. Ella dudó con la cuchara suspendida sobre el estofado. Puede que esté esperando. Su mano se quedó quieta sobre la mesa. Por un instante no pudo leer su expresión hasta que él aflojó los hombros y se inclinó un poco hacia adelante. ¿Tú crees? Estoy retrasada, dijo sin rodeos. Más de lo normal. Asintió una vez con los ojos fijos en los de ella. Si es así, estaremos listos. Si no seguimos siendo lo que somos ahora. La calma en su voz la sorprendió. Se había preparado para preguntas o dudas, pero en cambio, él lo dijo como si fuera la cosa más sencilla del mundo. ¿No te molesta?, preguntó con cuidado. Te dije que quería que estuvieras aquí, contestó. Eso no cambia porque podamos tener un hijo. El alivio la cubrió como una ola lenta. No se había dado cuenta de cuánto había estado esperando una respuesta distinta. A la mañana siguiente caminó hasta la pequeña casa de la partera en las afueras del pueblo. La mujer de cabello canoso y mirada aguda la recibió, y le hizo unas cuantas preguntas discretas antes de asentir. Por lo que me cuentas, diría que es muy probable, dijo. Tu cuerpo está haciendo lo que debe. Cuando Clara volvió a casa, Daniel estaba en el porche reparando una correa del arnés. Le contó lo que la partera había dicho, y por primera vez desde que lo conocía. Él sonrió de una manera que le iluminó los ojos. Esa noche, sentados a la mesa con la lámpara entre ellos, Clara se sorprendió mirando alrededor las paredes firmes, los estantes ordenados, las botas nuevas junto a la puerta, y comprendió que ya no sentía que estaba ocupando algo prestado. Era el comienzo de una vida que les pertenecía a ambos. La semana siguiente, Daniel le comentó que debía llevar un cargamento pequeño al pueblo y le preguntó si quería acompañarlo. Ella aceptó sabiendo que el viaje significaría enfrentarse a las miradas y murmullos que había evitado últimamente. La mañana estaba fresca. Las ruedas del carro crujían sobre el camino duro, y Clara iba junto a él con el rebozo sobre los hombros. Al llegar a la calle principal, las miradas de siempre lo siguieron. Algunos saludaron a Daniel con cortesía, pero sus ojos se desviaban hacia ella con la misma mezcla de curiosidad y juicio que había soportado toda su vida.
Mantuvo la cabeza erguida, decidida a no encogerse ante ello. Daniel se detuvo primero en la tienda general. Entraron, y el tendero los saludó calurosamente, preguntando por el trabajo de Daniel. Clara eligió algunas cosas que necesitaban: harina, café y un carrete de hilo mientras él pagaba la cuenta. Al salir, dos hombres recostados en el porche del salón los vieron pasar. «Esa es la grandota que tienes allá», dijo uno con un tono cargado de burla machista. «Dicen que la tienes trabajando para ganarse la comida». Clara se quedó helada un instante. Las palabras le dolieron más de lo que quiso aceptar. Había escuchado peores, pero oírlas con Daniel allí les dio otro peso. Ella comenzó a seguir su camino, pero Daniel se detuvo, girándose para enfrentarlos. «Ella no está trabajando para ganarse la comida», dijo con voz baja pero firme. «Es mi esposa». Las palabras golpearon el aire lo bastante fuerte como para cortar la conversación en el porche. Clara sintió que se le detenía el aliento. Nunca antes él la había llamado así, ni siquiera en privado. Los dos hombres parpadearon perdiendo la sonrisa burlona, y uno murmuró algo antes de apartar la mirada. Daniel no esperó respuesta. Le tomó la mano y empezó a caminar hacia la iglesia al final de la calle. «Vamos a hacerlo oficial», dijo en voz baja. Dentro, el pastor se mostró sorprendido de verlos, pero no hizo preguntas. Daniel explicó que querían casarse ese mismo día. Con solo la esposa del pastor como testigo, pronunciaron votos sencillos, firmaron el acta, y Clara sintió el peso nuevo y desconocido de un anillo de oro deslizándose en su dedo. No era lujoso, pero era real, y era suyo. Al salir la tarde brillaba, y Daniel la besó en las escalinatas donde cualquiera podía ver. No fue apresurado ni tímido. Su mano en su cintura la atrajo con firmeza, dejando claro a todos que no había vergüenza en ello. Esa noche en la casa, Clara se miró en el pequeño espejo sobre la palangana. El anillo destellaba bajo la luz de la lámpara. Durante años le dijeron que ningún hombre la querría, que jamás tendría un hogar. Ahora tenía ambas cosas. Daniel se acercó por detrás y apoyó sus manos en sus hombros. «¿Estás bien?», preguntó. Ella asintió despacio. «Más que bien». Él besó la cima de su cabeza y dejó sus manos un momento más, transmitiéndole calma. Sabía que en Pine Creek seguirían hablando, pero ya no importaba. El papel estaba firmado, los votos pronunciados, y el hombre a su lado, para que todos lo vieran. Ese año el invierno llegó temprano, cubriendo de escarcha el patio antes de que cayera la última hoja. El embarazo de Clara había pasado de la etapa tranquila al trabajo constante de llevar una nueva vida. Daniel había fabricado una cuna de pino, lijando cada borde a mano, y la colocó en una esquina de su cuarto. Ella había cosido ropita con retazos de franela y algodón, puntadas cuidadas y parejas. Cuando comenzaron los dolores, pasaba apenas de la medianoche. El fuego de la estufa estaba bajo y el aire frío calaba la piel. Despertó con un dolor intenso en el vientre, más fuerte que cualquier otro. Daniel se levantó al instante, se puso la camisa y las botas, avivó el fuego y mandó llamar a la partera. Cuando la mujer llegó, las contracciones ya eran regulares y profundas. Las horas siguientes se fundieron en un ritmo de dolor y respiración. Clara se aferraba al borde de la cama con el cabello húmedo pegado al rostro. Daniel no se movió de su lado, su mano firme en su hombro y la voz baja y constante. No llenó el silencio con palabras innecesarias. Se quedó donde ella podía verlo, sintiendo su presencia. La partera trabajó con calma y precisión, guiando a Clara en cada esfuerzo. Finalmente un llanto agudo llenó la habitación, rompiendo la tensión como un rayo de sol entre nubes densas. La mujer colocó sobre el pecho de Clara una pequeña niña cálida y temblorosa. Clara soltó un suspiro largo, con lágrimas deslizándose por su cabello mientras miraba ese diminuto rostro. Daniel, de pie junto a ellas, no apartaba los ojos de la niña. Cuando la pequeña cerró su puño alrededor de su dedo, la mandíbula de él se tensó, y por primera vez desde que lo conocía, Clara vio un brillo en sus ojos. «Es perfecta», dijo con suavidad. La llamaron Ruth, como la madre de Daniel. La partera se quedó hasta asegurarse de que madre e hija descansaban bien, y luego se marchó, dejando la habitación en la tibia luz de la lámpara. Daniel se sentó al borde de la cama, una mano en la rodilla de Clara, y la otra acariciando la espalda de la bebé. «Lo lograste», murmuró con orgullo y alivio mezclados en la voz. «No creí que pudiera», confesó Clara.
Puedes más de lo que piensas, respondió él. Siempre has podido. Los días posteriores al nacimiento de Ruth tomaron un nuevo ritmo. Daniel se encargó de las tareas pesadas acarreando leña y agua para que Clara descansara. Ella mantenía a la niña cerca aprendiendo sus pequeños sonidos y cómo sus dedos se aferraban a la tela de su vestido. Vecinos que antes la miraban con juicio, ahora llegaban con panes o una olla de guiso, y la curiosidad se suavizaba en aceptación al ver a la bebé. Para inicios de primavera el patio ya estaba verde. Daniel había plantado una hilera de frijoles y reparaba la cerca junto al potrero. Clara, con Ruth en brazos, lo observaba desde el porche. La escena le llenaba de una calidez nueva. Un hogar, un esposo que la eligió sin titubeos, y una hija que había derrumbado cada palabra cruel que alguna vez escuchó sobre sí misma. Esa noche, con Ruth dormida en la cuna, Daniel abrazó a Clara junto al fuego. La besó despacio y con la misma certeza de la primera vez. Al separarse, apoyó la frente en la de ella. «Aquí tenemos todo lo que necesitamos», dijo. Clara sonrió apoyando la mano en su mejilla. «Y lo vamos a cuidar». Afuera el viento movía los álamos, pero dentro la casa estaba cálida y tranquila, su pequeña familia completa. Pine Creek podía murmurar lo que quisiera. Este era su hogar y lo habían construido para que durara.